A mí lo que me llama la atención es por qué un director de fotografía que trabaja o ha trabajado mucho en ficción, de repente llega un momento en el cual ya prácticamente no haces más que documental. Bueno, un momento que decidí montar mi productora de documentales y ya ya realmente no tenía tiempo. Al principio lo fui compaginando, pero ya al final no podía irme y dejar la productora 2 o 3 meses. ¿Pero por qué? Porque normalmente muchísimos directores de fotografía luego han sido directores notables de ficción. Sí. Lo habitual es que el director de fotografía, si se pasa a la dirección, lo haga en ficción. ¿Por qué? No, eso nunca fue una opción. O sea, yo tenía muy claro que quería hacer documentales. Yo veía documentales que se hacían fuera, que aquí no se hacían, y pensé que había una posibilidad que a alguien más le gustaran, y realmente eso fue lo que pasó. Y entonces, pero entonces me decías que escapaste de Covent Garden de la academia esta. Acabé del frío y de lo caro que era Londres. Es que hay que intentar llegar en verano. Sí. No, pero vamos, yo no estuve casi. Me preguntaba al llegar, que en aquella época, como cuando fui yo, me imagino que no era la Unión Europea como es ahora mismo, que no es ya, y te preguntaban, ¿lleva usted no sé cuántos cientos o miles de libras? Y tú decías, ojalá. En la frontera. Entonces, ¿dónde te formaste como director de fotografía? Pues mira, tuve la suerte de empezar trabajando en la productora Elías Querejeta, y ahí es donde me formé, haciendo películas. Entonces, yo contando, con este dedo, he contado 24 documentales, tomando como punto de partida Saltar los cielos, 24 documentales en 28 años, que aunque no sea esta la media, o sea, no sea exacto, cada año y medio un documental, es un largometraje la mayoría de las veces. Esto es todo un récord, ¿no? Pero también llevo más de, también he hecho otras cosas más cortas, Como director, como director de documentales. O sea, ahí yo creo que tengo más de 90, o casi estamos ya llegando a los 100 documentales, de media hora, de 20 minutos, de 1 hora, o sea, no largometrajes, sino entre otros proyectos. En una profesión tan insegura que siempre todo director te dice, no sé si esta es mi última película. Y tú, con un reloj, uno, otro, ¿cuál es el truco? Pues nada, no sé cuál es el truco. El truco es hacerlo. Tenemos siempre... Claro, el documental es muy distinto a la ficción, digo, en cuanto a producción, ¿no? Yo tengo una empresa en la que todos los que trabajamos estamos fijos, no es algo que contratas a 50 o 100 personas para 2 meses. Ahí somos 10. Perdona, otra rareza. ¿El qué? Hay muchas productoras que cuando acaba la película, claro, meten los bártulos en una maleta hasta la siguiente película, claro, y no vuelven a... No, nosotros tenemos que mantenernos, en fin, durante años. La gente que trabaja conmigo lleva años trabajando conmigo. O sea, entonces hay que ir buscando proyectos y para mantener la estructura, ¿no? O sea, no puedo dedicarme a pensar. Cuando estamos rodando estamos ya generando nuevas cosas. Estás tocado por la fortuna. Bueno, eso sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Has tocado temas históricos, políticos, pictóricos, cinematográficos, gastronómicos, y ahora te embarcas en Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. ¿Qué te tocó el corazoncito para decir esto? Lo siguiente. Bueno, realmente esta película viene de la acogida que tuvo España a la primera globalización. Y bueno, que fue una película que bueno, para mí me ha dado muchas sorpresas. Y la siguiente, la consecuencia, digamos, la lógica continuidad de esa película me pareció que era Hispanoamérica. Era así, en la primera nos habíamos centrado pues más en España, en esta segunda quería hacer una mirada profunda a Hispanoamérica, ¿no? ¿Y cómo se vende un proyecto que va en contra totalmente de la moda imperante
de la leyenda negra de Pues- España en América? Pues es que yo tuve la suerte de que el Ministerio de Cultura no me dio las subvenciones, ¿no? Te digo sin ironía, ¿no? Es de verdad. Porque entonces, como yo quería hacer la película, pues se me ocurrió hacer una campaña de mecenazgo, un crowdfunding, pero bueno, me gusta más la palabra mecenazgo que crowdfunding, y entonces fue un éxito el crowdfunding, mecenazgo, y participaron más de 1.600 personas, en la primera hablo, y eso nos permitió pues conseguir la mitad del presupuesto aproximadamente y ya poder hacer la película, ¿no? Entonces, como eso funcionó bien, la segunda Ya partiste del ya mecenazgo. partimos del mecenazgo y entonces ya se apuntaron 4.500 y bueno, también pudimos hacer la película. Entonces eso pues da una autonomía maravillosa. Esto me recuerda a lo que dices, qué suerte que no me han dado la subvención. Claro, porque si no me habría... Y luego es que otra ventaja de esto es que tienes un montón de gente que ha hecho suya la película y que cuando la estrenas pues la apoya, la obliga a sus familiares que vayan a verla, al cuñado que quiere que vaya y tal. O sea, que entonces eso tienes una fuerza ahí tremenda que si no, con una simple subvención, pues no la tendrías, ¿no? Lo que me recordaba, te iba a decir, este espíritu emprendedor, me contaba Fernando Colomo, el director, dice, es que yo tuve la suerte de que nadie me quería contratar porque él estudió dirección artística. Entonces, claro, como no estaba titulado por dirección, dice, no me contrataba nadie. Entonces yo tuve la suerte de que no me contrató nadie. Entonces yo pensé, es que me tengo que hacer yo mi productora. Habló con amigos arquitectos, que él era arquitecto, consiguió el dinero y creó su productora. Y dice, eso fue mi salvación. Porque muchos de mis compañeros que tenían el título de director jamás los llamaron. Estaban esperando en casa que los llamaran porque tenían el título. Yo, en cambio, pues lo que dices tú, emprendí y de una cosa que parecía negativa saqué consecuencias. Los españoles no nos conquistaron, nos invadieron y los conquistados fueron ustedes. Yo cuando veía esta frase en yo suelo ir todos los noviembres a ver el altar de los muertos en la Casa de México en Madrid. Este año no he podido. Cada vez que iba había una cola gigantesca. Entonces yo decía, pues si nos están insultando desde México, pero el pueblo español está enamorado, porque ya te digo, yo no he podido ir a ver el altar porque no había una cola gigantesca. ¿Cómo interpretas tú esto? Bueno, esto fue también una especie de milagro porque este señor, que tiene dos intervenciones estupendas en la película, estaba vendiendo postales en la plaza de la Catedral de Puebla, ¿no? Entonces yo me paré a comprar unas postales y me puse a hablar con él y dije, no le importa que le entrevistemos. Y fue, bueno, la verdad es que una entrevista estupenda. Y bueno, ahora yo estoy en México estrenando la película, que coincidió justo cuando las declaraciones de la presidenta de que si el rey, si no tenían perdón, no iba a la que no le invitaba. Que no le invitábamos. Y entonces estrenamos la película justo en ese momento. Qué bien, ¿no? Pero fue estupendo. Oye, he hecho más televisiones que en España. Bueno, en España no he hecho ninguna cuando hicimos la promoción de la película. Y allí he hecho 6 televisiones, bueno, de los canales más importantes en telediarios. ¿Sí? Y entonces, y un montón de entrevistas. Y en las entrevistas, bueno, algunos hablaban de esto, pero otras veces ni siquiera. Lo cual yo iba preparado para hacer una defensa de la película, pero al revés, la película fue acogida con un entusiasmo, con un cariño y con un agradecimiento impresionantes. Y evidentemente no hay nada entre los mexicanos y los españoles. Hay políticas, digamos, no se ha roto nada entre España y México, a pesar de las barbaridades que digan los presidentes. Yo siempre pienso que es una política a corto plazo, para resolver un problema, para despistar de problemas que tienen los gobiernos, pero que en realidad no nos afecta. O sea que, ya te digo, la acogida de la película en México ha sido fuera de serie, a muchos niveles. O sea, de hecho,
quieren hacer una película sobre México solo. ¿Quiere que la hagas? Allí sí quiere que la haga yo una película como esa, pero solo sobre ¿Ya México. tienes un nuevo proyecto? Ya tengo muchos proyectos. Bueno, yo iba contando también con el dedito, pero ya veo que cuento regular. No sé cuántas me salen en entrevistas, no sé si 50, 60 personas. Sí, por lo menos, sí. Y algunos que... Me salían casi 100, pero bueno, me parecían... Desgraciadamente no... Bueno, que no han cabido, porque hemos hablado de temas que luego van a entrar en la película. ¿Las Sí. has hecho tú todas o como...? Las he hecho yo, sí, prácticamente todas, sí. ¿Y un director de fotografía de tu Algunas nivel? hemos delegado, bueno, Sí. algunas las he hecho a través de internet, o sea, como preguntando desde Madrid a México y tal. Y un director de tu nivel, veo en los títulos de crédito que tiene 2 directores de fotografía el documental. Bueno, tengo 2 directores, sí, bueno, la foto la suelo hacer yo, pero bueno, Andrés Recio, que lleva ya conmigo muchísimos años, pues en fin, cada vez va cogiendo más responsabilidades y voy delegando más en él y por eso la firmamos los 2. Tú habías trabajado ya en América, en Perú un par de veces por lo menos, con Lombardi. Perú, sí, con Lombardi. ¿Y qué es lo que has descubierto ahora? ¿Cuándo has ido a otros sitios o...? Bueno, de cuando estuve con Lombardi ahora he descubierto muchas cosas, pero también Bueno, si quieres contar lo que descubriste con Lombardi. No, lo que descubrí con Lombardi fue bueno, que descubrí América, o sea, que es descubrirnos a nosotros mismos. Entonces es que yo creo que no se puede entender a uno si no conoce América, ¿no? La historia de España no se puede separar de la historia de América. Es una... yo creo que es un poco un error esas cosas que se hacen. No puedes estudiar historia de España e historia de América. Son dos, que parece que son dos carreras separadas, ¿no? O sea, realmente hay que estudiar las dos, o habría que hacer una que estuviera unida, porque no nos entendemos sin América. ¿Y qué es lo que has descubierto o que te ha sorprendido que no sospechabas? Bueno, ahora mismo... tantas cosas, porque lo primero que descubres, bueno, hace 40 años cuando fui a América por primera vez, es que primero que estás en casa y que luego todo es mucho más impactante, impresionante. Es como, o sea, lo familiar y lo exótico a la vez. Es como todo te sorprende, pero al mismo tiempo no dejas de estar en tu hogar, ¿no? O sea, es una extraña sensación de familiaridad y bueno, ¿cómo diría? Y maravilla, ¿no? O sea, y de exotismo y familiaridad, ¿no? Yo de todas las entrevistas, que hay muchísimas, me quedo con un entrevistado que sale bastante, que es Juan Miguel Zunzunegui, doctor en Humanidades de México, que es quizá el que expone las cosas más palmariamente y más contundentemente. Sí, sí, Juan Manuel es bueno, además, estuvo ayer, estuvo la semana pasada en Madrid dando 2 conferencias, y la verdad es que tiene una expresividad y una gracia especial. Es un gran actor, digamos. Porque además es mexicano. Bueno, tiene un apellido que no es mexicano. Bueno, no es. Sí, no es Zunzunegui, es casi como también el presidente. ¿Y cómo? Porque claro, ¿cómo se enfrenta uno a toda esa cantidad? Primero, ¿cómo planificas tantas entrevistas? Sí, el problema es que no las planifico. O sea, que, digamos que, en fin, yo hago las películas sin guión. Entonces, llegas allí a México y dices... Bueno, hemos previsto, claro, por supuesto, se han concertado las entrevistas porque se hace un trabajo bueno, ya un trabajo con el equipo de buscar gente que nos interesa, porque, pues por ejemplo, a Zunzunegui porque leí su libro, leí un par de libros suyos y entonces le busqué, ¿no? Ahora ya está por todas partes en las redes, ¿no? Pero hace 3 años pues no. Entonces de repente, bueno, había publicado un par de libros y lo seguí y le busqué. Y otros pues porque alguien te los recomienda, o porque haces muchas veces porque estás buscando una bibliografía y otros porque te los encuentras en el camino, como el señor de Puebla. Y entonces
Pero yo no sé lo que me van a contar, entonces no voy a hacer un guión, sino que no quiero que me cuenten lo que yo le he escrito, sino que voy aprendiendo en el camino mientras hago la película, ¿no? Y entonces, claro, eso luego es un trabajo arduo, porque de repente tienes 50 entrevistas. ¿Cuántas horas tenías grabadas? Y prefiero no saberlo. No sé, o sea, el documental una hora y media. Dura 2 horas o sí, 2 horas un poco y algo. menos, no he querido pasar de 2 horas, 1 hora 54. Y tenemos, no sé si son 70 entrevistas, pues más de 100 horas. Más de 100 horas solo de entrevistas, claro, todo lo que se rueda alrededor. Pues, y el productor no le dice al director, es decir, a José Luis, productor, no le dice esto que dicen los productores, si el guión tiene caballos, no. La verdad es que por la complicación de rodar con caballos y tal. Mi parte de productor lo lleva fatal. Lo lleva fatal, ¿no? Siempre gana. ¿Cuánto tardaste desde que iniciaste el proyecto hasta que lo has visto acabado? 2 años. 2 años. 2 años en la película. Bueno, normalmente no tardo menos de 1 año en hacer una película, es alrededor. Bueno, tengo algún récord de 9 meses con El Bosco, pero sí, esta película requiere muchos viajes y ha sido complicada. Pero bueno, la primera de la serie esta, digamos, de España, la primera globalización, tardé 4 años en hacerla, porque ahí hubo que hacerlo todo desde bueno, en esta ya habíamos bueno, estamos ya más en el mundo, nos costó menos encontrar a los historiadores, a los especialistas. La primera fue un trabajo mucho más duro casi como hacer animación. Pues sí, 4 años. Sí. Normalmente se quejaban últimamente actores mayores ya, es que antes las películas se tardaban 6, 8, 10 semanas y ahora te ventilan en 2, 3, 4. Ya, sí. O sea que tú eres el antiproductor en ese sentido. Una cosa que sorprende desde el punto de vista del espectador es lo que hablabas, la mezcla que haces de académicos, de gente de mucho nivel, y luego el guía de la catedral de no sé dónde, gente normal de la calle. Esto, ¿cómo surgió lo que dices? Que los vas encontrando y... Sí, y probabas, ¿no? Claro, sí, si encuentro a alguien interesante. Bueno, la verdad que en la película hay unas sorpresas maravillosas, como por ejemplo, los músicos de la selva de Bolivia, lo bien que hablan. La maravillosa gente que es, viven en un pueblecito en medio de la selva y bueno, son una maravilla de personas, hablan, no sé, hablan mejor que... Comparado con España es tremendo, porque hablan maravillosamente, utilizando unos términos con mucha propiedad, ya perdidos prácticamente. ¿Cuántos países? No me acuerdo si eran 7, 8. Pues, bueno, sí, México, Perú, Bolivia, Ecuador, hay un poco de Argentina, Santo Domingo, Estados Unidos y 8 países. Lo de Estados Unidos, ¿cómo te lo planteaste? Pues me parecía muy importante lo de Estados Unidos, porque yo creo que es muy desconocido, y desde luego era muy desconocido para mí. Yo cuando fui a Nuevo México, pues es toda una sorpresa. No hay una sola ciudad ni un solo pueblo que no tenga un nombre español. Y ahí hay unas... Hay personas que hablan, bueno, que han seguido hablando español desde hace 4 o 5 siglos y que ni siquiera hablan un español, aunque ya a veces con dificultad, pero no tiene acento mexicano, que es un español anterior al acento mexicano. Es un español del virreinato, ¿no? Y eso te lo encuentras y luego las iglesias de los pueblos indios de adobe, que son maravillosas. Y todo pueblo indio tiene su iglesia de adobe. Entonces, y están hechos con la cuadrícula del pueblo español, la plaza de armas, su iglesia, su cabildo, con esas casitas de adobe y así uno tras otro.
y esa la influencia está bueno, ahí en los pueblos apaches, y entonces es algo extraordinario. Bueno, ahora que estamos hablando de cine, incluso en Hollywood, La Brea, La Ciénaga, por ejemplo, Disney, la distribuidora se llamaba Buenavista porque estaba en la calle Buenavista. Es decir, que la influencia española es brutal. Y que de repente te encuentras con todo esto y necesitas 2 montadores. En los créditos, ¿no? Pablo Blanco y Víctor Escribano. Sí. Porque esto... se me harían las manos a la cabeza, ¿no? Cuando vieron todo el material que había que... Sí, realmente sí, 2 montadores. Bueno, nos repartimos el trabajo. Víctor fue un poco haciendo una preselección, y luego Pablo y yo acabamos de dar forma a la película, ¿no? O sea que, sí, en una película convencional el montaje se dice que el montador es el segundo o el tercer guionista. Aquí es casi el primero, ¿no? O el segundo. Sí, aquí la película se hace la hago en el montaje. O sea, realmente como no hay guión, pues ahí es donde comenzamos a organizar el material y de ahí la película va cogiendo forma. Por eso empezamos a montar el día que empezamos a grabar. ¿Y el mecenazgo era desde el inicio o a lo largo del año que has tardado iban llegando nuevas aportaciones? Sí, realmente ha estado abierto durante casi todo el proceso de rodaje de la película. Luego ha habido otro mecenazgo también más... bueno, que de cantidades en la que han participado fundaciones o sea, empresas y tal, o sea que ha habido también un patrocinio, digamos, aparte del mecenazgo, ¿no? El documental, y eso me imagino que influye tu condición de director de fotografía, tiene una fotografía espléndida, es colorista, luminoso y tiene una virtud, en mi opinión, que es la mejor virtud del cine, que es que te tienes sentado en la butaca sorprendiéndote a cada nueva declaración, a cada nueva imagen, esperando a ver qué más va a pasar. Y lo que es muy sorprendente es que empieza, me parece recordar, en una escuela de violín de Ecuador, sí. Bueno, de un pueblecito de Ecuador. De Bolivia. Perdón, de Bolivia es. Y la música, bueno, que no deja de ser extraño y exótico. Bueno, había una película sudamericana, ¿no? El violín, si no recuerdo mal, de ficción, pero no deja de ser exótico el ver, imaginando el violín, música clásica, grandes auditorios en Europa, en un pueblo perdido de la selva, preocupadísima la profesora. No es que los que no se lo podían comprar, es el violín. Y entonces toda la película tiene como hilo conductor la música. Sí. A ver, escucha. No, es que yo tenía o sea, yo tenía 2 ideas cuando empecé, que eran la música y el arte, ¿no? La película está basada en el arte, en la arquitectura, la pintura, la escultura y en la música, ¿no? Creo que eso es casi lo único que tenía claro cuando empecé a rodar. Y bueno, había oído hablar de la música de las misiones en la selva de Bolivia, en la zona de Mojos y la Chiquitania también, que está más al sur, cerca de ahí la ciudad está de bueno, sí, o sea, a mí también me pasa que se me van los nombres. Sí. Y Santa Cruz de la Sierra. Y allí, pues, bueno, esta gente está recuperando las partituras de la época de las misiones de jesuitas en la zona, que cuando expulsan a los jesuitas se las bueno, la gente pues se vuelven a sus pueblos o en la selva, en la profundidad de la sierra, y se llevan las partituras y el violín, ¿no? Y ahora están recuperándolo. Y esa historia me parecía fascinante. Pero claro, siempre lo que pasa muchas veces en el documental, que lo que te encuentras va mucho más allá de lo que habías imaginado, ¿no? Entonces, bueno, aquello fue extraordinario. Había una escuela con 400 niños estudiando violín en medio de la selva, con una gente que eran grandes artistas, grandes músicos y de una generosidad y
y esa felicidad que se palpa ahí en esa escuela es increíble, ¿no? Es lo que he intentado contar en la película. Contada así, vendes mal la película, José Luis. ¿Por qué? Porque contado así parece que es una anécdota, pero es que luego vamos viendo, por ejemplo, que salen figuras, sale gente de flamenco, vinculando el flamenco con los cantes de América. Es decir, que no se queda ahí, empieza la película ahí, todo es un hilo conductor hasta el final que sale... que es Juan Carlos Vives o... Sí. Es decir, que sale una persona actual, moderna, que tiene tirón para la gente. Y ahora se ha estrenado, el año pasado se estrenó una película que a mí me encantaba, que es El amor de Andrea, de Manuel Martín Cuenca, y yo le decía, qué bonita esta música que suena y tal, y yo de música hace poco, y me decía, sí, son cantes de ida y vuelta que se llaman, dice que son la música que fue a América y cuando regresó con las aportaciones, y yo creo que hace mucho énfasis el documental en esto, ¿no? Sí, es que hay están ahora planteando la idea de que el flamenco se hace en América, ¿no? Se hace yendo y viniendo, ¿no? Y que la petenera pues viene de la petenera de Veracruz y el cajón, el cajón se llama, ¿no? Bueno, el cajón también, el cajón, lo contamos la historia del cajón que lo trajo Paco de Lucía del Perú, y ahora los flamencos no se mueven sin un cajón, ¿no? Y cómo se ha integrado maravillosamente en el flamenco el cajón, ¿no? Y cómo pues claro, hay un montón de historias, de cosas que no hemos, yo creo, dedicado el tiempo a mirarnos, ¿no? Y entonces esta es los cantes de ida y vuelta, o como, bueno, Valderrama, que está también, Juan Valderrama, Juanito Valderrama, que es estupendo, que está también en la película y que canta el emigrante. Vamos, de hecho hemos sacado ahora, va a salir ahora dentro de unas semanas un CD de la banda sonora, porque la verdad es que... Pregunta al productor, los donantes del crédito, o sea, hemos quedado que era del mecenazgo, ¿lo recibirán como premio o no? Los donantes del mecenazgo reciben como premio primero puede ser mecenas de 15 euros, o sea que digamos el primero es un enlace de la película, después hay un DVD, después hay el libro, porque también hay que mirar para los siguientes proyectos. Y tú sentiste cuando, o sea, que la permeabilidad entre América y España, la península, bueno, y también la parte insular, sigue siendo perpetua, no se queda en que trajeron la patata y tal, llega hasta hoy. Claro, no hay más que viajar a América, ¿no?, para verlo. O sea, yo creo que somos 550 millones que tenemos un privilegio que no tiene nadie en el mundo, que es que nos entendemos mucho más allá del idioma, ¿no? Entonces eso es algo que yo creo que lo vives también cuando viene la gente aquí a trabajar o de paseo, ¿no? Entonces un panamericano necesita adaptarse, está ya adaptado y cuando vas a América pues tenemos la suerte que podemos hablar con una señora que está vendiendo chiles en un pueblecito de Michoacán y bromear, y sin habernos conocido nunca ni haber estado en ese pueblo, y eso yo creo que es muy difícil que le pase a alguien que no sea hispanoamericano, ¿no? Digo, considerando España también y esta ciudad, por supuesto, como Hispanoamérica, ¿no? Quizás Sevilla y Cádiz son las dos ciudades americanas de Europa. En el documental se reivindica además la figura de los españoles frente, por ejemplo, a los estadounidenses. Hay uno de los entrevistados que hace el sonido de la trompeta. Dice que cuando vimos eso en una película sabemos que va a aparecer el 7º de caballería y que no va a quedar ningún aborigen. Sí, lo que dice es que no van a matar bisontes, van a matar indios, ¿no? Esa nota. Y el que lo dice es un norteamericano. Entonces voy a hacer ahora un poquito de abogado del diablo.
¿todas las personas que fuiste a entrevistar se movían dentro de esta órbita o hubo personas que o no quisieron participar o te dijeron no, es que yo no comparto esa idea de la llegada de los españoles? Sí, no, la verdad, hombre, en fin, ya las personas que entrevistamos, bueno, quitando los que me encontraba por ahí el camino, ¿no? Que también había o algo cuando estábamos, por ejemplo, en Ecuador, que Quito es una maravilla también, que pues de repente te sugerían a alguien que estaba allí y ibas a verle. Y no, realmente hubo, a ver, creo que hubo uno que dijo que no quiso participar, que de los que me importaban. Y ¿De dónde era? ¿De qué país? De España. No, español, un español. Y no te voy a decir quién es, pero pero bueno. Y realmente no, la verdad es que no sé, no recuerdo por lo menos que haya habido nadie que nos haya sorprendido en ese sentido. ¿Cambió tu percepción, ha cambiado tu percepción de, bueno, lo primero, Iberoamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica? En el documental la gente reivindica Hispanoamérica. Totalmente. Sí, todos reivindicamos Hispanoamérica. Yo creo que las palabras son importantes. Y Latinoamérica es un invento francés. En la época de Maximiliano, cuando los franceses quieren apropiarse de Hispanoamérica, de México. Perdón, de México, sí. Y entonces ese término luego tiene futuro con las universidades estadounidenses y los Latin American Studies y entonces ahí se ha quedado un poco, pero se ha quedado con la función de expulsar el término hispanidad de la historia, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante recuperar la Hispanoamérica. ¿Iberoamérica? Iberoamérica también es un invento francés. O sea pero yo creo que Portugal puede incluirse perfectamente en Hispanoamérica, sin ningún Brasil, vamos, y Portugal, sin ningún desdoro para nadie. Pero, o sea, que no hay que... O sea, yo creo que es eso, es reconocer lo que somos, porque a pesar de, o sea, la hispanidad está viva después de, bueno, de las independencias. Ha resistido a muchas cosas, ha resistido a las independencias, a las leyendas negras, ha resistido a los narcoestados, ha resistido a tantas cosas y sin embargo en cuanto nos encontramos nos reconocemos y es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y eso es lo maravilloso de la hispanidad, ¿no? Que esa posibilidad de viajar por un territorio inmenso. Date cuenta que al sur del Río Grande, del Río Bravo, hay 25 ciudades patrimonio de la humanidad y al norte hay una, que es Quebec. Bueno. O sea que también tenemos que estar orgullosos y sentir ese patrimonio nuestro que es extraordinario. O sea que... Bueno, claro, es que además como tenemos el problema visual de que utilizamos el mapa Mercator, claro, los países se van achicando hacia abajo y no se da uno cuenta porque México es gigantesco, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, claro, parece que Estados Unidos es enorme y que el otro es igual, que todo Hispanoamérica es como Estados Unidos. No, pero Estados Unidos, si lo haces bien, cabe en una franjita del norte de Sudamérica, ¿no? El Mercator queda para navegar. Claro. Se utiliza, y eso, claro, no da idea de lo que lo vicia bastante el este. ¿Ha cambiado tu percepción de...? Ya ibas con una percepción positiva, me imagino. ¿En qué ha cambiado, si ha cambiado tu percepción de América después de esta profundidad que es la que lo estás conociendo? Bueno, yo creo que más que quizás cambiar lo que ha sido lo que ha hecho ha sido, bueno, ampliarse, quizás reforzarse y comprender más, no sé, entenderlo mejor. No sé si ha cambiado, pero desde luego se ha ampliado mucho. O sea, ha sido porque, bueno, he descubierto cosas también. Yo, por ejemplo, en México siempre había ido a la Ciudad de México o a Guadalajara para el Festival de Cine, ¿no? Pero nunca había estado viajando por el interior
Y bueno, eso es otra cosa, es otro mundo, ¿no? Esos pueblitos que hay, esas maravillosas ciudades del interior, Puebla, Pátzcuaro, o sea, son ciudades increíbles en las que, entonces, bueno, eso por supuesto, y tener la posibilidad pues de estar más tiempo, de hablar con más gente, de ir construyendo la película. Hemos estado en la selva, hemos estado en los Andes, hemos estado en ciudades, en pueblitos, no sé, visitando el Corpus en Cusco, que es algo extraordinario, una fiesta de 3 días, que el patrón del Cusco es Santiago, el apóstol Santiago, con su caballo y su moro debajo, todo incluido. Entonces eso, de repente verlo allí en medio de los Andes, y ver los cuadros que hay en el museo de esa representación de 1700, y lo ves lo que es ahora y lo puedes comparar, sobreimpresionar perfectamente, ¿no? Y eso es muy impresionante. Sí, suele decirse que tan importante como la leyenda negra son los enemigos que tengas. Los holandeses eran grandes impresores. Sí. Entonces, claro, si tú vas imprimiendo la leyenda negra con magníficas láminas, claro, de repente gana viveza. El productor tuvo trabajo. Ayer estaba entrevistando a Marta Velasco y me decía, no, a mí me gusta estar en el plató. En tu caso, el productor está en el plató. Mucho trabajo el productor, ¿no? Planificar todos estos viajes para aquí, para allá, Sí. Y luego el material, me imagino cuando vas a rodar a la selva, tienes que llevarte todo preciso, porque como te hayas olvidado algo... Sí, no hay nada que hacer. Es una tragedia. Sí. Y luego no sé si las condiciones climáticas, bueno, ahora como se graba, era en vídeo, ¿no? Sí. Eso es más... Sí, es más... Ahí el productor tiene alivio, ¿no? Dice, facilita. Bueno, tira millas, que esto ya no es como antes. Eso es terrible, por otro lado, porque con alegría y luego lo pagas a la hora de montar, ¿no? Es como en internet, ¿no? Dice, bueno, mete lo que cabe, al final tienes todo el escritorio en el este. Sí. Sí, vamos a ir acabando. ¿Qué descartaste? Es decir, la gracia está, decía ¿qué le dijo la modista a la asistente de casa? La gracia está en la sisa. Sí. Pues, las elipsis, ¿qué es lo que le dolió más al director que tuvo que cortar? Hay un momento en la película que ya es lo más difícil, es cuando ya tienes que rechazar lo bueno. O sea, porque mientras vas montando, y a lo mejor te sale una cosa larga de varias horas, pero luego ya tienes que ir decidiendo entre dos cosas, que no es que una sea mejor que otra, sino que una hace avanzar la película, ¿no? Y eso es lo más duro. Hay un momento que tienes que empezar a mirar tu película como si no fuera tuya y seguirla. Claro. Y entonces ese es el momento en que te lo juegas todo, pero es el momento más bonito también del montaje, y más duro, porque tienes que empezar a tirar al cesto, ya no hay cesto metafórico, cosas que son extraordinarias y que te gustan muchísimo y que son buenísimas, y entonces da igual, tienes que tirarlas porque la película tiene que encontrar su camino, ¿no? Tenemos que acabar, pero la última es, ¿qué es lo que más te dolió quitar? Pues la verdad es que nada muy concreto, pero sí un montón de momentos estupendos, por ejemplo de Zunzunegui, de Adelaida, de Guadalupe Jiménez, o sea, había cosas, conceptos que estaban extremadamente bien contados, y alguna historia como la historia de la madre María Jesús de Ágreda, que en el siglo XVII se bilocalizaba desde su celda de clausura en Soria hasta Nuevo México y Texas, y entonces ahí convertía a los apaches, y esa historia al final no pudo entrar ya por tiempo y por
pero bueno, la voy a incluir en la próxima película. Sabes que me parece recordar que Santa Clara, ¿no?, la patrona de la televisión, Sí. porque cuando estaba ya muy malita, en la Navidad, no podía salir de la celda y se bilocaba para asistir Eso no lo sabía yo. al acto religioso. Sí, sí. El patrón del internet, la gente con poca imaginación dice que tenía que ser Santa Tecla, pero yo creo que tenía que ser San Pedro Regalado, porque era el que se bilocaba. Y tú, cuando tú estás en internet, estás bilocado en realidad, porque estás en dos sitios a la vez. Muy interesante. Pues encantado de haber contado contigo en el festival de cine iberoamericano ahora, perdón, de cine europeo de Sevilla. Es un festival que sabes que lo que busca son historias, me contaba el director, que da lo mismo que sea en documental, en ficción, en animación, que lo importante es encontrar historias como la tuya. Encantado. Pues muchas gracias. Vamos a ver.